Pareces confundido, mi querido amigo. Te explicaré cuál es la diferencia de estos dos caminos del trabajo. Si eliges contrato de trabajo, vas a tener un horario y un jefe. La empresa cubrirá una parte de los gastos obligatorios que exige el Estado, como la salud y pensión. Por otro lado, otorgarán beneficios como primas, vacaciones, cesantías y auxilios de transporte. En cambio, mi nuevo amigo, si eliges el contrato de prestación de servicios, no vas a tener ningún jefe, horario ni lugar de trabajo. Podrás trabajar desde casa. Además, pondrás tu aspiración salarial al precio que consideres justo, teniendo en cuenta los gastos y las obligaciones del Estado, que ya te mencioné. Pero no hay ningún beneficio, ya que es un contrato en el cual no se está involucrado directamente con la empresa. Así que trata de elegir muy bien lo que quieres. Un contrato sin contrato. Él es Edgar, un trabajador común de este país. Él lleva trabajando un mes en una empresa donde le toca cumplir un horario, un reglamento y las órdenes de un jefe. Sin embargo, en su desconocimiento firmó por prestación de servicios, sin saber que todas estas cosas no son permitidas ante la ley en este tipo de contrato, ya que esas condiciones, según el Código Sustantivo del Trabajo, las consideraría un contrato laboral. Edgar recibe su primer cheque y se da cuenta de que hay un valor inferior al pago que había acordado al entrar a trabajar. Pero entonces, ¿qué pasó? Edgar no sabe que el Estado le descontó de su salario la retención en la fuente, pero luego se entera de que le toca pagar también su salud y pensión. Al hombre que contrató a Edgar no le va a importar el hecho de que no solo tiene que cubrir estos gastos, también tiene que pagar el transporte, el arriendo, los servicios, los almuerzos, tarjetas de crédito, la cuota del carro, el colegio de su hijo, el mercado de su esposa, en fin. Además, él no puede aspirar a ningún tipo de beneficios como primas o vacaciones, porque según su contrato, él es un prestador de servicios y no tiene vinculación directa con la empresa. Sería bueno, sería prudente de vez en cuando poder exigir una copia del contrato antes de una firma del contrato. No es obligación de uno como trabajador aceptar las cosas a ciegas. Pero bueno, Edgar puede decirle a su jefe que le reconozca todos los beneficios, ya que él está cumpliendo un horario, asiste a una oficina y tiene una subordinación. Pero a este hombre no le va a importar en lo más mínimo. Él sabe perfectamente que si cambia el contrato de Edgar, estará obligado no solo a pagar mayor porcentaje en salud, pensión y cesantías, sino también los aportes parafiscales, que son un costo adicional para el empleador. Pero esto es lo de menos. Fácilmente le dirá que no a Edgar. Si él se queja o renuncia, hay cientos de aspirantes en busca de un puesto, y él lo sabe perfectamente. El trabajador tiene la opción de escoger. Lógicamente que la opción es poca también, porque la gente necesita trabajar y la gente no renuncia o no denuncia o no se moviliza porque tiene unas obligaciones que no dan espera. Pero ahora, ¿qué puede hacer Edgar? No puede dejar su trabajo ya que él tiene sus afanes económicos. Su jefe, al saber esto, podrá abusar de su posición, desde descontarle días de pago por llegar tarde, hasta ponerlo a trabajar horas extras sin ninguna remuneración económica, o en dado caso trabajar días festivos. En el momento en que a usted le quitan esa posibilidad de crecer profesionalmente, también se la cortan de crecimiento personalmente. Entonces entramos en un limbo, digámoslo, o en un estanco social donde sencillamente no hay un progreso continuo. O sea, nunca va a haber esa renovación de quienes están arriba para nuevas personas que empiecen abajo, sino sencillamente los que están arriba y los que están abajo van a estar siempre y solo varían los que estamos en el medio. Pobre Edgar. Acaba de descubrir la realidad laboral de este país. Ahora sus aspiraciones personales parecen haberse esfumado. Al parecer tendrá que aceptar el hecho de aguantarse a su jefe, trabajar de más y olvidarse de cualquier tipo de vacaciones con su familia. Pero lo que él no sabe es que no es el único. Hay miles de trabajadores en la misma situación.
Yo elegí ser freelance por buscar una independencia económica, independencia en el tiempo y por poder manejar, digamos, lo que yo hago desde mi casa y tener esa, como yo poder controlar eso. Esto no es un proceso que es de la noche a la mañana, esto parte después de que uno termina sus estudios, empieza a trabajar con amigos y se van logrando cosas, experiencia, ya uno se enfrenta al mundo laboral real y ahí es donde pues empezamos a ver beneficios pero también contras. Entonces aquí es cuando ya se nos imponen horarios, condiciones laborales que nos toca trasnochar y infinidad de cosas que pasan mucho como en el medio de la publicidad y el diseño, que te pagan un sueldo pero pues o sea, sabes a qué horas entras pero no sabes a qué horas sales. Entonces eso es parte de nosotros como trabajadores, tenemos que exigir a las empresas o exigir a la persona que nos hace un contrato de tener las condiciones de trabajo muy claras desde el comienzo, ¿sí? Cuáles son los horarios, si hay horas extra, bueno, y todos los pagos y tener eso como muy claro, y esto es parte de dignificar el trabajo. O sea, nosotros no tenemos que, digamos, por debajear lo que nosotros hacemos porque es importante, cada uno tiene que valorar su trabajo. Sin embargo, este problema es un círculo vicioso. No se han tomado medidas suficientes para regularlo, lo cual ha hecho que sea algo muy recurrente y hace que los empleadores, al ver tantas empresas con este tipo de funcionamiento, lo acojan creyendo que es un tipo de contrato beneficioso que incentiva el empleo al tener muchísimos menos costos. Y aunque muchos no lo hagan con malas intenciones, ignoran el perjuicio que le puede generar al trabajador. El gobierno debería considerar mecanismos que permitan controlar esto. El contrato de trabajo, al tener un costo tan elevado, indirectamente incentiva a que recurran a prestación de servicios. Además, es muy difícil regular quienes cumplen con las condiciones de este contrato, y no hay nada que se interponga. El Estado está dejando sola a la clase trabajadora y está quitándose sus obligaciones con respecto a la clase trabajadora. De todas maneras, la ley le otorga al trabajador que se siente vulnerado en sus derechos que pueda acudir a diferentes instancias. Es decir, solicitar una audiencia de conciliación ante la oficina del trabajo y presentar la correspondiente demanda laboral en caso de que no haya conciliación. Lógicamente que eso es bajo cuenta y riesgo del trabajador, que puede ganar o perder, pero yo sí tengo que decir que si un juez de la República en un proceso encuentra que se ha demostrado que existe subordinación, que le pagan un salario o le dan una paga cada 15 o cada 30 días y que además presenta sus servicios personalmente a la empresa, ahí no hay otra cosa más que declarar que eso es un contrato laboral. Por lo tanto, demostrado eso, el trabajador es quien gana el proceso y quien debe obtener la contraprestación respectiva, que es el pago de todo lo que le debe. No les demos más herramientas a estos empleadores para que arruinen el empleo. Sin buenas condiciones de trabajo no habrá progreso ni desarrollo, ya que es la base de la economía de un país. No alimentemos el problema, si ya podemos reconocerlo, evitémoslo. El desconocimiento y la poca exigencia de pagos decentes genera que los trabajadores no dignifiquen su trabajo. Esto hace que los empleadores puedan pagar mediocremente y que los empleados que exijan una buena paga no sean remunerados justamente, ya que son comparados con la exigencia económica del trabajador promedio. Entre más se enteren de esta problemática, será más fácil evadirla y destruirla. No nos limitemos a agachar la cabeza y esperar que alguien haga algo. Nomás pasando la voz, explicándole a la gente de nuestro entorno, se puede cultivar una cultura de rechazo. Ya sabiendo que es posible evitar y en dado caso denunciar, será fácil dar un paso más en el mejoramiento del empleo en nuestro país. Venga, trabájeme por poquito, que aquí nos van a salir muchos trabajos de aquí en adelante. Entonces casi que regáleme su trabajo ahorita y después yo le pago súper bien. Eso generalmente nunca pasa, o a mí nunca me ha pasado.